como por vez primera, por ella sí. Hola chicas, espero que se encuentren bien. Creo que mi playlist del día de hoy fue bastante antiguo. Quién sabe si hayan conocido esa canción, muy buena canción. Pero bueno, vamos a iniciar. Perdónenme que les dije que el día lunes iba a subir un video, pero se complicaron las cosas. Y me caí. Y tengo inflamada la pata. Nada serio. Bueno, pues después de nuestra grandiosa clase de Zoom, no de Zoom, en Zoom, pues creo que surgieron bastantes dudas, ¿verdad? Bastantes dudas sobre cómo crear esta parte de intervención. Esta parte de intervención que les pedí. Este juego y pues vamos a retomarlo ahorita un poco, ¿no? Creo que quedó claro los niveles. Tenemos de 0 a 3 años, que es el nivel de estimulación. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente estimulación temprana, nada más. Y la estimulación temprana, ¿de qué otra manera? O sea, solamente los masajes. Sí, la estimulación temprana es estimulación ambiental también. Cuando le lees, cuando lo cargas, cuando le cuentas cuentos, depende del tipo de desarrollo que tenga el sujeto, va a ser la cantidad de estímulo que requiera. Entonces eso es importante. El niño, tú te vas a dar cuenta, el niño cuando empieza a resolver problemas, cuando empieza a contar, cuando empieza a desarrollar sus habilidades lingüísticas, entonces el niño prácticamente se está estimulando solo. Cuando el niño habla mal, el niño tiene problemas de dicción, y a pesar de que todavía no es un problema de lenguaje, pero el niño requiere y te está diciendo que hay un nivel de estimulación que tienes que estar reforzando. Entonces el hecho de que pruebe, de que haga, de que pinte, pues toda la parte de la estimulación sensorial le va a ayudar. Muy bien, después tenemos el segundo periodo. En el segundo periodo estábamos hablando que era de los 3 a los 6 años, que ya es una parte de estimulación dirigida. Entonces la estimulación dirigida tiene que tener una carga importante sensorial, ¿no? Entonces, sensorio motriz. Ok, entonces la sensopercepción y la sensoriomotricidad tiene que estar vinculada con características en los juegos que ustedes van a estar creando, que es las características de textura, tamaño, masa o peso, temperatura, textura, tamaño, masa, peso, temperatura. Me hace falta textura, temperatura, volumen, que es el tamaño, peso, textura. Me hace falta uno. Textura, tamaño, masa, peso, temperatura, tiempo. No, textura, tamaño, masa, temperatura. Y bueno, vamos a trabajar con esas. Ahorita yo me acuerdo. Lo que quiero decir es de que se acuerdan de estas implosiones y explosiones neuronales. Entonces, cuando el niño tiene la experimentación con cualquiera de estos cuatro, en este caso de estos 4 estímulos, entonces el niño incrementa sus implosiones y explosiones neuronales. Entonces, mientras vamos incrementando esto, el niño va teniendo una mejor respuesta y entonces empezamos a hablar de un proceso de maduración diferente. ¿Estamos? Entonces, la maduración está totalmente vinculada con todos estos procesos. Entonces,
Tu juego tiene que tener esto. El juego que tú tienes que estar creando de los 3 a los 6 años tiene que ser textura, tamaño, masa y temperatura, ¿ok? Entonces, mientras tenga más texturas, mientras tenga más volúmenes, mientras tenga más pesos, mientras, ya me acordé, olores, mientras tenga más olores, entonces el niño va a responder de una manera diferente hacia la parte de la explosión y la implosión. Cuando hablamos de estimulación temprana, esto solamente estamos hablando para el nivel del tamaño. Estos son para niveles de activación, ¿ok? Entonces, si tú trabajas con un niño que tenga cualquier tipo de discapacidad de los 0 a los 3 años, aquí no hay pierde, ¿no? Lo trabajas como sea, de los 0 a los 3 años, es estimulación, le hablas, le cuentas, le das, lo enrollas, lo avientas, va a ser igual. ¿Por qué? Porque buscas estimulación. Pero de los 3 a los 6 años, en esta parte de estimulación dirigida, ya buscas una estimulación sensoriomotriz a través de texturas, de tamaños, de pasas, de peso, de masa, de temperatura y de olores. ¿Qué quiere decir? Que el niño tiene que estar relacionándose con diferentes texturas, con diferentes tamaños, con diferentes pesos, con diferentes temperaturas, con diferentes olores. Por ejemplo, cuando tú te pones a jugar luchitas con los niños y entonces le haces, no sé si ustedes lo conozcan como kilos o lo conoces como bolita, cuando le haces bolita a un niño, mientras va teniendo más temperatura, el niño va teniendo más implosiones neuronales. Con esto no quiero decir que te le avientes al primer niño que veas y que lo andes asfixiando, pero sí, en teoría es correcto. Mientras más los empujes, mientras más los avientes, mientras más hagas una marometa en el aire, mientras más hagas en ese tipo de cosas, pues entonces el niño empieza a tener mejores resultados y empieza a tener una mejor estimulación. Entonces casi mientras más feo los trates, en una cuestión de madurativa, es correcto. Entonces, de hecho, una de las bases, a través de molestar al niño, empezamos a incrementar sus periodos de comprensión y sus periodos de resolución de problemas. Entonces, nada más nos han manchados. Entonces, en esta parte que la estimulación dirigida va a venir con lo que es con el diagnóstico, ¿ok? Entonces tengo estimulación dirigida a través de la sensopercepción más diagnóstico. Oye, ¿cómo entonces genero esta parte del diagnóstico? Vamos a tener 4 tipos de discapacidades. Entonces lo primero que tienes que hacer es separar las discapacidades de inmersión con las discapacidades focales, ¿ok? Entonces vamos a tener una discapacidad de inmersión, ceguera, una discapacidad visual, ¿vale? El segunda de inmersión, auditiva. Es de inmersión auditiva, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? Cómo entra la información. Después vamos a tener la motriz. La motriz es de inmersión, pero también hay un problema focal, ¿ok? Porque la mayoría de los daños a nivel motriz entonces se encuentran en la parte límbica del cerebro, y entonces hay algo que impacta aquí. Entonces esta es mixta. Y después, por último, tenemos la intelectual, que pues netamente es focal. ¿Estamos? Entonces vamos a diferenciar. Bueno, ya sé que tengo que tener estos estímulos de inmersión y estos estímulos sensoriomotrices, y ahora lo tengo que juntar con el diagnóstico, ¿ok? Muy bien. Si son estímulos de inmersión, tu estimulación sensoperceptiva va a tener una característica. ¿Cuál es la característica que estamos buscando si solamente estamos con discapacidades de inmersión? Cuando son discapacidades de inmersión, buscamos que sea una estimulación sensoriomotriz para entender el mundo. ¿A través de qué? A través de los sentidos restantes. ¿Ok? Entonces quiere decir que si el niño es ciego, tengo la parte auditiva, tengo la parte kinestésica, como para poder darle significantes al niño a través de lo demás. Y si es auditiva, viceversa, ¿ok? Entonces hacerlo más expresivo, ayudarle con estos procesos de comunicación no verbal, de corporeidad, ok, todo esto. Estamos entender el mundo a través de los sentidos que le hacen falta. ¿Estamos? Entonces aquí hay uno. Si la discapacidad que yo tengo aquí es motriz,
¿Sí? Si la discapacidad que yo tengo aquí es motriz, espérenme, siempre hago mis desastres con mis plumones. Si la discapacidad es motriz, entonces quiere decir que vamos a buscar estímulos que sean estímulos focales, ¿sí? Pero también voy a buscar estímulos de inmersión, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy buscando estímulos, no manches, ahora me escribe doble. Bueno, ya. Cuando yo estoy buscando estímulos de inmersión y estímulos focales, porque es una parte de discapacidad motriz, entonces todo lo que yo estoy haciendo a niveles sensoperceptivos me tienen que ayudar a crear implosiones y explosiones neuronales. O sea, que voy a retomar, como es motriz, voy a retomar muchas de las necesidades que yo tengo acá arriba y lo voy a transmitir o lo voy a pasar a que sean estímulos de discapacidad motriz. O sea, es como si estuvieras dando una estimulación temprana a adultos en donde quieres que el niño tenga significados y significantes, que entienda el mundo, pero al mismo tiempo que esté madurando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo le doy masa con plastilina y espagueti y perfume, ¿ok? Le hago esa mezcolanza y entonces yo se lo doy al niño ciego, ¿sí? ¿Me entendieron bien? Al niño ciego. Entonces el niño va a estar ahí agarrando y no va a saber qué es. Si no sabe qué es y yo no le estoy ayudando a interpretar el mundo, lo estoy haciendo con una parte de la estimulación y entonces ahí se rompe todo, ¿ok? Porque lo que el niño tiene que tener es contacto con cosas que sí existen. No estamos estimulando solamente por estimular, ya pasó el proceso. Si tú al niño ciego le estás enseñando a hacer pan y entonces le dices, esta es la harina, este es el pan, a qué huele, qué calor tiene, qué temperatura tiene, todo eso, entonces estamos dándole significados al niño, al igual que el niño ciego y al niño sordo. Pero en el parte de la discapacidad motriz yo necesito seguir estimulando y entonces por eso hago focales de inmersión. Entonces quiero que toque y que meta información y al mismo tiempo estoy madurando. Entonces todas estas niveles sensoperceptivas van a tener una característica bastante interesante, que es la parte de la construcción neuronal y el uso de la plasticidad cerebral. ¿Cómo creas plasticidad cerebral? Forzando al cerebro que se complemente con otras funciones. ¿Ok? Entonces, cuando el diagnóstico es intelectual, no manches mis plumones. Cuando mi diagnóstico es intelectual, mira, eso sí sirve. Cuando mi diagnóstico es intelectual, entonces nos vamos a daños focales, ¿ok? Y entonces en los daños focales lo que me interesa es maduración. Y entonces ahí sí estoy netamente con la parte de la comprensión del mundo a través de la maduración neuronal. Entonces lo que haces en la parte de los niños con discapacidad o con daño intelectual focal, entonces todas tus estrategias tienen que ser a nivel de comprensión motriz. Tienes que moverlos, el niño tiene que sentir, permítanme un segundo que ya. Tiene que sentir, tiene que explorar, tiene que tocar, tiene que jugar, tiene que hacer muchas cosas y al mismo tiempo le estás dando significantes para que el niño pueda expresarlo, ¿ok? Entonces esto va a depender mucho del tipo de la cantidad de respuesta de las habilidades socioadaptativas que tenga el sujeto, ¿ok? Entonces ya acuérdate que la parte de la discapacidad intelectual no se mide por niveles, pero vamos a hablar sobre las habilidades socioadaptativas que tiene el sujeto y entonces mientras más habilidades socioadaptativas, entonces tus estrategias van más dirigidas hacia la parte de la expresión de su pensamiento. Pero si son menos las habilidades socioadaptativas, entonces tu intención es la maduración neuronal. ¿Estamos? Bueno, oiga, profe, y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos llegue un diagnóstico múltiple? ¿Ok? Entonces, ¿qué crees? Que tienes sordera más discapacidad intelectual. Ok.
Cuando nosotros tenemos dos discapacidades y entonces tenemos una discapacidad de inmersión más una discapacidad focal, siempre, de los siempre, vamos a entrar por el cerebro. Siempre va a ser focal y después van a ser actividades de inmersión. O sea, tengo a una persona discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. ¿Ok? Entonces primero maduro y por último construyo interpretación del mundo. Porque el niño no te va a interpretar el mundo si primero no tiene la maduración cerebral. ¿Ok? Entonces, si el niño todavía no te está dando la comprensión, por ejemplo, si tienes a un niño sordo y entonces el niño todavía no comprende instrucciones simples o no comprende dónde está su cuerpo o no comprende como esta parte de focales, entonces no importa cuánto tiempo le enseñes lengua de señas, el niño no lo va a aprender. Igual el niño ciego, si tú le quieres enseñar braille, que es una verdadera mafufada lo que se están chutando últimamente en algunas escuelas, en donde apenas había escuchado el caso de un CAM de ahí de Catepec, que una de sus compañeras decía que le iba a enseñar a un chico ciego braille, solamente porque el niño era ciego. Y entonces cuando hace la valoración descubre que el niño tiene discapacidad intelectual y que pues tiene una limitante dentro de la construcción de los fonemas y todo eso, de la construcción de la semántica, perdón, de la comprensión del mundo. Y entonces la chica empieza a querer enseñarle braille y pues se llevó todo el ciclo escolar tratando de enseñar braille y el niño no pudo ni siquiera marcar el número 1 del cuadratín. ¿Por qué? Pues porque el cerebro todavía no estaba maduro. Tenía que haber construido un plan de intervención en donde primero maduras el cerebro y después intervienes. ¿Sí? Entonces esto tiene que estar muy claro en ustedes. El tipo de estimulación tiene que estar dirigido y enfocado siempre a la característica y a la discapacidad del niño junto con las edades madurativas. ¿Ok? Si se te pierde esto, pues entonces vas a valer gorro. Y después de eso ya nos vamos a la siguiente edad, que es de 6 a 9 e incluso es de 9 a 12. Esto ya varía dependiendo de algunos autores, pero en esta edad ya venimos con estrategias específicas. Entonces las estrategias específicas ya va a ser como bastante complejo como hablar. Por eso son 2 semestres de estrategias de atención. Los cuates que construyeron el plan 2004 dijeron que las estrategias son vastas con respecto a todas las discapacidades. Entonces, por eso lo trataron de hacer en 2 materias, en 2 semestres, estrategias de atención 1 y estrategias de atención 2. Y las estrategias estaban vinculadas al principio por área de atención. O sea, cuando yo estuve en la normal, yo tuve estrategias de atención educativa de alumnos con problemas en el lenguaje. Cuando estaba en ese periodo, los de visual tenían estrategias para ciegos, los de todos, y en el caso de ustedes, las estrategias estaban dirigidas hacia la atención de alumnos con discapacidad motriz. Entonces, por eso es de que son 2 materias por la cantidad de estrategias específicas que nosotros vamos a encontrar aquí. Porque hay estrategias para ciegos, para sordos. Por ejemplo, para sordos tenemos desde comunicación total, tenemos bilingüismo, tenemos signantes, tenemos oralistas signantes, tenemos el método Teach para niños con TEA, tenemos el método BOVAD, el método CABAT, que ustedes ya empezaron a hacer sus inicios de la comprensión de estos métodos de discapacidad motriz. Tenemos tableros de comunicación, tarjeteros de comunicación para discapacidad motriz, tenemos método troncoso para niños para síndrome de Down, tenemos un sinfín de estrategias, de metodologías que nosotros vamos a encontrar. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la parte clínica nos va a pedir metodologías puras. Si tú estuvieras trabajando en el ICEMIN, te van a decir, bueno, ¿qué tipo de estrategia vas a estar utilizando? Y estaremos haciendo otro tipo de tareas. En la parte pedagógica, yo te decía, tienes que construir híbridos. ¿Cómo construimos esta parte de los híbridos en el trabajo? Muy fácil.
Número 1, tienes que conocer las características del sujeto, del niño con discapacidad al que vas a atender. Entonces esto es importantísimo. Tienes que encontrar cuál es la discapacidad y cuáles son las características de la discapacidad. Por ejemplo, vamos a empezar que el diagnóstico tiene TEA. El TEA, acuérdate que es un trastorno del espectro, entonces como que tiene un vínculo con muchos. Pero si lo pudiéramos meter, está en la parte de la discapacidad intelectual. Y entonces el TEA tiene características específicas del sujeto. No, es que el TEA va a ser muy sencillo. A ver, me voy con otro. Es que el TEA es como muy puro. Vámonos con Down. Síndrome de Down. ¿Ok? Entonces, el síndrome de Down me está diciendo que el alumno primero tiene discapacidad intelectual. ¿Ok? Entonces, como tiene discapacidad intelectual, tiene un problema en el procesamiento de la información. O sea, en el proceso de la información. Sí, se escribe. Y entonces, como tenemos un problema en este sentido, permítanme un segundo, aquí lo tenía. Entonces, voy bien y voy bien. Entonces, como el niño tiene un daño que me está interrumpiendo el proceso, entonces el proceso me está dando una organización del pensamiento. El proceso me organiza el pensamiento, ¿ok? Entonces, ustedes en su cabeza tienen organizados los pensamientos como si fuera un ropero, y entonces cada uno de los cajones está guardada cierta información. No lo tienen todo revuelto. Entonces la discapacidad intelectual tiene un problema en el proceso, por lo cual no hay organización del pensamiento. Como no hay organización del pensamiento, entonces cuando yo le hablo, el niño no puede diferenciar entre la instrucción que yo estoy dando con las palabras que está utilizando. O sea, los significados y los significantes no están teniendo una concordancia. Como no están teniendo una concordancia, entonces tenemos que organizar el pensamiento. Otra característica de la discapacidad intelectual de los niños con síndrome de Down es que dependiendo al tipo de síndrome de Down que nosotros estemos manejando, vamos a tener que el niño es un ser kinestésico, visual, que procesa la información a través de estas características. ¿Ok? Entonces necesito organizar el pensamiento y necesito que la forma en cómo voy a organizar el pensamiento sea kinestésico visual. Perdón. Y entonces, como tenemos que organizar esto, lo que vamos a hacer para organizar el pensamiento es retomar algunas metodologías. Y entonces, cuando yo me voy a una metodología troncoso me está diciendo que el proceso de lectura y de escritura se va a hacer a través de medios gráficos en la lectura de imágenes. Entonces me dice lectura de imagen. Y entonces yo estoy recordando que el método Teach me está diciendo que se tiene que organizar la mente del niño con TEA a través de estructuras definidas. Entonces necesito estructuras definidas. La lectura de imagen, el proceso de lectura viene del método troncoso. Y la estructura definida viene del Teach. ¿Ok? Entonces, si yo estoy viendo esto, ¿cómo le voy a hacer con el niño con síndrome de Down para que llegue a un proceso de lectura de imágenes? Porque a través de una estructura definida. Y entonces construyo que el niño va a leer imágenes simples. Y entonces cada imagen va a tener una temporalidad. Esta imagen va a ser la imagen de las 8 de la mañana. Cuando termine de usar la imagen, la pasa aquí donde ya están las actividades que ya terminó y agarra una nueva actividad que es a las 9. Porque eso de esta organización lo estoy tomando de la estructura definida. ¿Ok? Y las imágenes que están teniendo aquí es en el proceso de lectura de imágenes.
Cuando pase el tiempo, después le voy a enseñar esta imagen sin el horario y le voy a decir qué dice. Y el niño me va a decir, dice que es hora de comer. Entonces le estoy dando significados, le estoy dando significantes y le estoy dando herramientas para que el niño empiece a procesar la información. Ahora, vámonos con otro. Vamos a hacer el de TEA, ¿ok? Entonces, TEA dice, acuérdate, cuando hablamos de híbridos, no necesariamente tienen que ser híbridos directamente del TEA, ni directamente de la discapacidad que estás atendiendo. Por ejemplo, recuerdo un artículo que dice que el ser humano es un ser corporal. Ok, ya entonces hablamos de corporeidad. La corporeidad tiene una concordancia madurativa, o sea, primero vamos a aprender a comunicarnos a través del cuerpo, a través de la corporeidad, y esa comunicación se transforma en procesos lingüísticos, ¿ok? Por eso es que un niño menor de 3 años cuando se desespera te suelta un trancazo, no te dice, oye, no hagas eso porque me hace sentir mal. Entonces, somos corporeidad, ¿ok? El niño TEA, por eso te digo, tienes que tener muy consciente y tienes que tener muy fresco cuáles son las características del niño y del diagnóstico. Tiene una característica sumamente esencial, que es el lenguaje. Es su primer daño, el lenguaje, ¿ok? Y entonces, como el lenguaje me está diciendo que es el primer daño, lo que estoy entendiendo es cómo están sus procesos de comunicación. Como veo que hay un daño en el proceso de comunicación, recuerdo que la teoría me está diciendo que necesitamos desarrollar los procesos de corporeidad. Como tengo que desarrollar estos procesos de corporeidad, entonces también recuerdo que el LSM me está diciendo que es una lengua natural. ¿Y por qué es natural? Porque es innata al ser humano. Y entonces hay niños menores de 3 años que aprenden a hablar en lengua de señas antes de aprender a hablar verbalmente, oralmente. ¿Por qué? Porque la lengua del LSM es corporal. Por eso es natural y por eso es innata al ser humano. Y si entonces es innata al ser humano, entonces comprendo que los niños TEA van a tener un mejor acceso a una lengua innata a través del proceso de comunicación. Entonces meto lengua de señas, pero con algunas intervenciones. Le voy a hablar y le voy a asignar. ¿Para qué? Porque como el niño, otra característica del TEA es la atención visual. Entonces puedo ayudarme de la atención visual con los procesos de comunicación para generar lenguaje. ¿Cómo ves? ¿Ok? Entonces, esto es la parte chida de educación especial. Esto es lo que nos hace diferentes y no la parte de la repetición de las cosas. Por ejemplo, ya empezaste a ver lo del método Cavada y el método Bobat. Y te das cuenta que hay bastantes cosas muy interesantes en esta parte de la activación muscular. Ahora, ¿cómo vas a hacer un híbrido con lengua de señas? ¿Y para qué discapacidad? ¿Para qué niño con discapacidad te va a servir? A todos no nos va a servir todo. ¿Estamos? Y por ejemplo, yo quiero trabajar esto en un salón de 5º año, porque ahí tengo a mis niños con TEA. Y entonces yo le empiezo a meter lengua de señas y demás, pero en ese grupo también tengo a un niño con síndrome de Down, a un niño con PCI. Ok, la clase no le va a perjudicar a nadie. ¿Por qué? Porque el niño motriz se va a meter con ciertos niveles de aceptación visual o de estimulación dentro de sus sentidos, pero lo fuerte es para mi niño con TEA. Y entonces el niño cuando ya empiece a decir, por ejemplo, a mí me pasó que en el caso de Cam tenía a Isaac que ya empezaba a hacerle así, y entonces a la hora de la comida decía y entonces empezaba a crear lazos de comunicación para exteriorizarlo con el mundo.
¿ok? Estos son expresión del pensamiento simple para llevarlo a la expresión del pensamiento complejo. Entonces, ¿se oye poco? Pero no manches, fueron como 2 años. Entonces, esta es la parte chida de la educación especial. Y como sé que mis alumnas son sumamente lectoras, entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Conocer la discapacidad. Céntrate primero en conocer la discapacidad. Primero, antes de buscar las estrategias que vas a hacer el híbrido, lo primero que tienes que hacer es definir a quién le vas a hacer esa estrategia. Entonces buscas las características de la discapacidad y después buscas las estrategias como para empezar a ver cuáles son las estrategias que te van a estar funcionando. Ahora, el híbrido que yo estoy pidiendo de tarea es un híbrido que tiene que tener todo este fundamento teórico, que me digas, mira, esto lo saqué de tal lugar y por lo tanto me va a funcionar aquí por esto. Y si lo juntamos con esto, entonces tiene que tener esto y entonces lo vamos a crear así y tiene que tener estas características, a pesar de que esta metodología me está diciendo que estas características no son necesarias. Y entonces poco a poco me estás creando una estrategia específica para la atención del chico. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera estrategia. Solamente quiero una estrategia, una sola estrategia para el 15 de mayo. Lo quiero como regalo del Día del Maestro. ¿Ok? Entonces eso es algo que me gustaría tener en mis manos. Y créanme que va a ser un bonito regalo saber que ustedes lo están haciendo bien. ¿Ok, chicos? Entonces nos vemos el día viernes. Bueno, me mandan su tarea el día viernes y será un placer leer. Pronto tendrán más noticias de mí. Cuídense mucho. Más linda que una estrella.